Muy bien, gracias. Buenos días a todos. Estamos en el capítulo 2, en el versículo 10, 9 y 10. Y ahí nos estamos un rato y después nos vamos a la siguiente sección para terminar el capítulo 2. Ahí en Efesios 2, 9 y 10, refiriéndose a la obra de salvación, pues al nuevo nacimiento, a la obra de regeneración, donde Dios nos da vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Desde el 8 podemos leer, porque por gracia sois salvos, ese proceso de pasar de muerte a vida. También podemos llamarlo, le llamamos la salvación, ese momento de la salvación del alma. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este tema de la salvación en la Biblia está bastante claro, que no depende de nosotros, no es algo que nosotros buscamos, ni provocamos, ni aportamos nada a esa salvación, por eso tiene que ser por gracia. Habíamos visto el tema de la misericordia la semana pasada, que es, no puedes pagar, ¿verdad? Ni dándote paciencia, ni dándote tiempo, es algo impagable. Entonces, Dios es movido a misericordia, que es lo que leímos en el versículo 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos, nos dio vida. Tiene que ser un regalo, tiene que venir de afuera de nosotros, porque nosotros mismos no podemos hacer lo suficiente para agradar a Dios o para ser salvos o ser justificados. No por obras, tiene que ser por gracia. Y el medio es la fe. Esa fe no aporta, digamos que porcentaje a la salvación, sino simplemente es creer o tomar lo que has recibido, creer lo que has recibido, creer lo que se te ha dado. Es por gracia y el medio es la fe, ¿verdad? Y simplemente creerlo, tomarlo, apropiarlo es otra de las palabras que podemos usar. Algo que se te ha dado, lo crees que ya lo tienes, y te apropias de ello, pues haces uso y te apropias de ello. Y en el 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Y el contraste del 9 y el 10 me gusta porque en el 10 también habla acerca de obras, ¿verdad? Pero dice, la salvación no es por obras, pero una vez que has sido regenerado o recreado o nacido a la familia nueva, la familia de Dios, sí dice entonces que es para buenas obras. No es por obras, pero sí es para buenas obras. En el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Esto también tiene que ver con lo que hablamos la semana pasada de los dos Adanes. Y esto lo podemos ver en el libro de Corintios. Si quieren, vamos a Corintios, en el capítulo 15, y ahí vamos a leer unos versículos bien interesantes respecto a esto de los dos Adanes. Primera de Corintios, capítulo 15. Bueno, y también mencionar esa palabra, dice, porque somos hechura suya. La palabra somos
que justamente eso es lo que Pablo está haciendo en el capítulo 1, 2 y 3. Nos está compartiendo lo que somos en Cristo, lo que dijimos que era nuestra nueva identidad o nuestra nueva posición en Cristo. Ahora somos adoptados, ahora somos aceptos, ahora somos regenerados, somos salvos, somos, ¿cómo se llama? Receptores del Espíritu Santo, ¿verdad? Y ahora esto más, somos hechura suya, es una nueva creación en Cristo. Ahí en 1 Corintios podemos leer, por ejemplo, el versículo 21 y 22. ¿Alguien quiere leer 21 y 22, por favor? 1 Corintios 15, 21 y 22. ¿Alguien? Liz. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Gracias, Liz. Ahí menciona dos hombres. Estos dos hombres son cabezas de su propia raza o de su propia descendencia, pues similares a ellos. En el 21 dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, ese primer hombre es el de Génesis 1, Adán, y conocemos la historia. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, le dio instrucciones y una prohibición, no podía comer del árbol. Sin embargo, la mujer fue engañada, la mujer creyó a la serpiente en lugar de creer a Dios, anheló ese fruto, tomó, comió y lo compartió con Adán, su esposo, y ambos de pronto se vieron desnudos. Cuando Dios busca la reconciliación y le dice, ¿dónde estás? Tomaste del árbol, y él no confiesa su pecado, no confiesa lo que hizo, la incredulidad y después la acción, sino culpa a la mujer. Dios pregunta a la mujer culpa a la serpiente. No hubo una confesión para reconciliación de su incredulidad. Y en ese momento, entonces, en el momento de la caída, se le conoce la naturaleza del hombre fue cambiada. Ahora fue una naturaleza egoísta, pensando en sí mismo. Yo me salvo primero y la culpa la tiene ella. Y de hecho la culpa la tiene Dios también, porque le dio a la mujer sin haberla pedido. Eso es lo que Adán dice. Dice, la muerte entró por un hombre. Y a partir de ese momento, cuando Dios le da la instrucción, dice, el día que comieres de ese árbol, ese día morirás. La muerte es igual a separación, significa separación. Y aunque no murió físicamente en ese instante, no cayó muerto después de haber comido del fruto, pero sí murió espiritualmente. La imagen de Dios fue perdida, el Espíritu de Dios no moró más en Adán. Dios ya no podía relacionarse con Adán y Eva por causa del pecado, de su naturaleza ahora y de su acción y de su no confesión. Y el Espíritu de Dios se separa y el Espíritu del hombre muere, está inactivo, muerto, porque el Espíritu del hombre es lo que nos conecta con Dios. Y esa muerte espiritual también trae consecuencia en muerte física eventualmente. El cuerpo se enferma y eventualmente muere. Estamos estudiando los domingos el libro de Esther y es un cuadro muy interesante respecto a lo que sucede en el cuerpo
y en el alma sin Dios, el hombre es lo mejor que puede hacer y tiene logros muy importantes de lo que piensa, de lo que inventa, de lo que siente, de lo que donde pone su pasión. Pueden ser deportes, construcción, ciencia, etcétera, etcétera. Y el cuerpo lo ejecuta y hay grandes logros en la humanidad. Sin embargo, siempre falta o ha faltado la presencia de Dios, el Espíritu de Dios en el hombre. Entonces, cuando dice aquí en Corintios, por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿verdad? Todos los que nacieron o los que nacimos después, descendientes de Adán, nacimos muertos al pecado, entró la muerte, muertos espiritualmente y eventualmente muertos físicamente. Dice también por un hombre la resurrección de los muertos. Muestra otro hombre, ¿verdad? Un segundo hombre, y ese segundo hombre es Jesucristo. Así como Adán es cabeza de una raza caída, Jesucristo es cabeza de una raza vivificada. ¿Sí? La muerte entró por Adán, la resurrección entra por medio de Jesucristo. La resurrección de los muertos, Él trae vida. Él resucitó primero y en su resurrección nos dio vida espiritual a todos los que creemos en Él. Y después el 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hay una ilustración, no una ilustración, sino una historia. Es una historia que ilustra este aspecto espiritual. En el Antiguo Testamento hay una ocasión donde aparece un hombre llamado Melquisedec, que dice la Biblia que era rey, era sacerdote de Dios Altísimo. Y cuando Abraham viene de guerra, viene de rescatar a Lot y a los suyos, hacen la guerra, rescatan a Lot que estaba tomado cautivo. Dice que Abraham presenta los diezmos de todo lo que obtuvo a Melquisedec como una forma de honrarlo y reconocer que a través de él se acerca a Dios. Y entonces en Hebreos dice que los descendientes de Abraham estaban en sus lomos y los descendientes de Abraham entregaron ofrendas, o del diezmo quiero decir, a Melquisedec, ¿verdad? Todavía no existían los descendientes de Abraham, pero ya estaban, la referencia es, estaban en sus lomos, estaban en su cuerpo. Por ejemplo, si paseando, digamos que al futuro y al pasado, si no sé si tienen ustedes algún rastreo de sus abuelos, de dónde son, si llegaron a México de otro país o son originarios de aquí. Imagínense que si, por decir algo, si mi abuelo o el abuelo de mi abuelo, no sé, era, ¿qué les parece? No sé, lo que sea, un chino por allá, que navegó y llegó a América en algún momento y se estableció en el norte de México, por decir, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si ese antepasado, abuelo, bisabuelo, en un trayecto, digamos, en la nave donde viajaba de China hacia América, hubiera naufragado o hubiera participado en alguna pelea y de pronto lo matan, ¿verdad? Al terminar su vida, un servidor no estaría aquí, ¿verdad? Yo estaba en sus lomos. Cualquiera que haya sido la historia de mi bisabuelo o tatarabuelo, la descendencia de él, incluido yo, estaba en sus lomos,
¿verdad? Estaba en su cuerpo, era parte de su cuerpo. Yo todavía no existía, pero de alguna forma lo que le pasó a él me afecta a mí, me afectó a mí. Si él se casa con persona de otra raza o se va a vivir a otro lugar, tal vez yo no hubiese nacido en México, si mi antepasado hubiese nacido justamente en China, hubiese nacido en Rusia, yo sería ruso de origen, en fin. Entonces, eso es lo que sucede con Adán y es lo que sucede con Cristo. Nosotros estábamos en Adán, ¿sí? Todavía no existíamos, pero lo que le pasó a él nos pasó a nosotros. El 22 leemos otra vez, dice, porque así como en Adán todos mueren, ¿verdad? Yo morí espiritualmente en Adán. No podría yo echarle la culpa a Adán, simplemente lo que él hizo, yo estaba en él y me afectó a mí, ¿sí? Pero de la misma manera, dice, también todos en Cristo, todos serán vivificados. Otra vez, esa vida espiritual que Él nos da, 2:1 dice, estábamos muertos y Él nos dio vida juntamente con Cristo. Esa muerte espiritual, cuando yo creo, estoy espiritualmente identificado juntamente con Cristo, ¿verdad? Así como estuve muerto con Adán, cuando yo creo en Jesucristo, ahora vivo en Cristo. Perdón, morí en Adán, vivo en Cristo. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna observación? Vamos a ir a otro versículo aquí en 1 Corintios 15. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? ¿Nadie? No, hermano. Bueno, seguimos entonces. Brincamos ahí en 1 Corintios 15. En el 45, vean esto, está súper interesante. Son textos para subrayar y recordar. ¿Alguien quiere leer 45 al 49? 45 al 49 de 1 Corintios 15. Sí, Rafa. Adelante. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? También los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Gracias, Héctor. Eso está muy padre porque justamente habla de ese nuevo nacimiento. Dice Efesios 2, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Cuando nacemos de nuevo somos una nueva creación. Dios nos saca de la familia de Adán y nos pone en la familia de Cristo. Ya no tenemos relación con la familia de Adán, ¿sí? Ahora somos hechura suya. Y dice, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, ¿verdad? Dios sopló en él aliento de vida, le dio un alma que reina, por decir, en el cuerpo, gobierna el cuerpo, y la muerte significa separación del alma con el cuerpo. Adán se caracterizó por tener alma, pero el postrer Adán no dice el segundo Adán, sino el postrer es el último. Hay un primero y un último, son dos. Y el postrer Adán, que es Jesucristo, dice es espíritu vivificante, ¿verdad? El cuerpo que está gobernado por el alma, cuando nacemos de nuevo, ahora Dios vivifica el espíritu que estaba muerto.
Y ese espíritu es la vida de Dios en el creyente. Dice más, lo espiritual no es primero, sino lo animal. Ahí animal se refiere al alma, ¿verdad? Ánima, alma. Primero lo animal, primero es el alma, y luego lo espiritual. El primer hombre, Adán, es de la tierra, literalmente fue formado de la tierra, pero el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, ¿verdad? El Señor Jesucristo vive, es el alfa y el omega, vive desde antes de la creación del mundo, es Dios eterno. 48, ¿cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Se acuerdan que mencionamos en Génesis 5 que Adán dio a luz a sus hijos a imagen de él? Es semejante. ¿Cuál el terrenal? Igual los terrenales. Por eso Romanos 1 menciona estando atestados de, ¿verdad? Tan solo en Génesis, en el capítulo 6, la violencia ya había crecido en la tierra, porque el problema es el corazón del hombre. Dice, ¿cuál el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, este versículo es para subrayar y tenerlo ahí listo. Hemos traído la imagen del terrenal. Éramos semejantes a Adán, egoístas, llenos o atestados de mal. Efesios 2, andábamos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo los pensamientos, los deseos de nuestra carne. Éramos por naturaleza hijos de ira. Eso es lo que leímos en Efesios 2. Pero así como trajimos anteriormente esa imagen del terrenal, dice, también traeremos la imagen del celestial. No hay un cambio no es un cambio como de conducta propia, pues que uno decide cambiar y se vuelve mejor persona, ¿verdad? No es un gusano que se vuelve capullo y eventualmente es una hermosa mariposa, ¿sí? No es el viejo yo o no es Rafael que se convierte y se transforma y cambia su conducta, sino es el viejo Rafael muere, ¿sí? Y hay un nuevo Rafael creado en Cristo Jesús para buenas obras. Somos hechura suya que trae la imagen del celestial, ¿sí? Uno muere para que pueda nacer el otro. Ahora sí, ¿alguna pregunta o comentarios hasta aquí? Solo quería compartir un versículo, pastor, de lo que usted está mencionando en Juan capítulo 12, versículo 24, dice eso, ¿no? Si el grano de trigo no cae y muere, queda solo, pero si éste muere, entonces lleva mucho fruto. Así nosotros también, todo lo que le pasó a Cristo nos ha pasado a nosotros, ¿no? Sí, somos una nueva creación y no por nosotros, no porque queramos cambiar o podamos cambiar, sino porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Ese es el nuevo yo, esa es la nueva creación y ha sido solamente por gracia. Y me gusta un ejemplo, anticipándome un poco, de este versículo de Efesios 4. Regresamos a Efesios 4, el versículo 28. Me gusta mucho cómo se ilustra esta transformación, que es una transformación interna, porque ahora el Espíritu de Dios vive en el creyente. Efesios 4, 28, si alguien lo quiere leer. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno,
para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Sí, gracias, Vic. Miren, este versículo es muy impactante porque justamente Pablo le está hablando a la nueva creación, ¿verdad? Al que es hechura de Cristo, hechura suya, creados en Cristo Jesús. Ese nuevo hombre tiene nuevas capacidades espirituales que el viejo hombre no podía. El viejo hombre estaba atestado de, y ahora el nuevo hombre, el hombre espiritual, tiene capacidades que antes no tenía. Y miren, dice el 4:28, acuérdense que capítulos 4, 5 y 6, ahora sí están llenos de instrucciones, ¿verdad? De imperativos, como este. Entonces, me estoy anticipando un poco como una muestra de esa recreación o de esa nueva creación que es el creyente. Dice, el que hurtaba, no hurte más. En esta ciudad de Éfeso, quizá como en las grandes ciudades, hay muchas oportunidades de defraudar, de quitarle a alguien lo que ha trabajado, y a veces con impunidad entre la multitud se puede uno perder, o incluso las mafias de diferentes niveles de robo, ¿no? Entonces, una persona que roba en pocos minutos o segundos obtiene lo que pudo haber obtenido en días o meses de trabajo, ¿no? Entonces, le quitas a otro lo que ha trabajado, te lo atribuyes a ti, y el hurto puede ser algo que era común ahí en Éfeso, por una ciudad grande. Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. El que hurtaba, digamos, vamos a ponerlo en un extremo, en el extremo izquierdo, su conducta es hurtar, a veces también por impulso, ¿cómo le llaman? El que roba por... se me fue el nombre, ¿cómo le llaman? Cleptómano. Cleptómano, exactamente, que no puede controlar su impulso y tiene que en una tienda robar cosas, pues, ¿no? Entonces hay incluso esa conducta impulsiva, no sé. Entonces el que hurtaba, no hurte más. Tan solo el dejar de hurtar implica un cambio de chip, de mentalidad, de saber que vas a dejar de hacer ciertas cosas y a tener ciertas cosas, y que no es fácil, ¿no? Una persona que tiene una conducta repetitiva y constante, es muy complicado que de pronto lo deje de hacer simplemente porque alguien se lo manda, ¿verdad? Tú robabas, eres un ladrón, un ladroncillo, te has acostumbrado a eso, lo haces, es tu forma de vida, déjalo de hacer, ¿verdad? No es un argumento muy convincente para alguien que está metido en eso, puede ser, déjalo de hacer. Sí, y ahora le está pidiendo Pablo no solamente que lo deje de hacer, sino que trabaje. Ahora, piensen en eso. Ok, yo me gano en un robo, en un cristalazo, me robo un estéreo o una computadora de un carrito, lo vendo en 5,000 pesos. Y ahora Pablo me está diciendo que trabaje, no sé, 8 horas. Como no sé hacer muchas cosas, ¿verdad? No tengo antecedentes o currículum que me acredite confianza o, no sé, habilidades quizá constantes para recomendación, para tener un buen trabajo. A lo mejor puedo tener un trabajo donde gane 100 pesos, 150, 200, 300, 400 diarios. Sí, y ahora tengo que trabajar 10 días
12 días, 8 horas, haciendo quizá lo que no me gusta hacer, a menos de que encuentre algo atractivo. Pero en lugar de ganar 5,000 en 1 minuto o 2 minutos, ahora Pablo me está diciendo que lo deje de hacer y que me ponga a trabajar 10 días para ganar exactamente lo mismo, ¿verdad? Se me hace como que un consejo muy, ¿cómo se dice? No muy buen consejo, pues. Digo, el consejo puede ser bueno, ¿verdad? Deja de trabajar, o sea, deja de robar, ponte a trabajar, pero si esa instrucción está dada al viejo hombre, el viejo hombre no va a querer cambiar y no puede cambiar, ¿verdad? Esa instrucción es para la nueva creación, el hombre espiritual o la mujer espiritual, donde ahora vive el Espíritu de Dios y no solamente puede dejar de robar, o sea, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje y trabaje bien para hacer con sus manos lo que es bueno y no solamente ganarte tus 5,000 pesos ahora en 10 días, sino el texto dice, va más allá y dice, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Ven el extremo? De pasar de un extremo a, le estás quitando a la gente lo que trabajó y ahora te lo atribuyes tú y te lo gastas tú, a el otro extremo que es lo que tú ganas con tus manos y tu buen trabajo, ahora compártelo con otros. Eso no puede ser simplemente un cambio de conducta porque alguien te lo está pidiendo de favor o con cierta autoridad, sino es una transformación interna del espíritu, ¿sí? Y el espíritu es el que impulsa este cambio, ¿verdad? A compartir con el que padece necesidad. Ahora ya no estás lleno de ti mismo, sino ahora haces lo que es correcto, lo haces bien, te sometes a la autoridad, descansas en Cristo, eres humilde, trabajas con tus manos, que es la forma en que Dios nos dio para generar nuestros ingresos, y ahora esos ingresos podemos compartirlos con otros que tienen necesidad. Aquí están compartiendo algo. Lo leo, dice Romanos 8:7, los designios de la carne son enemistad contra Dios, no se sujeta a la ley de Dios, ni puede. Exactamente. Si lo tomamos como un mandamiento, una instrucción de Dios, por más que lo escuches o lo prediques, como diciendo Dios te ordena, Dios manda a que no hurtes, sino dejes de hurtar y trabajes y compartas, lo hagas bien y compartas, ¿sí? Si esta instrucción es dada a la persona no renacida, al que no ha nacido de nuevo, al que sigue en la familia de Adán, no va a querer y si quisiera, no va a poder, ¿sí? No puede cambiar. Entonces, esto es algo muy impactante porque en la nueva creación en Cristo, ese nuevo hombre espiritual, dice Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, somos sacados de Adán y somos creados o recreados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿verdad? Esas buenas obras son el cambio de conducta que produce la vida de Cristo en nosotros. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y aquí me gusta mucho el contraste que hace el 2:2 con el 2, usando la palabra o el verbo andar. ¿Cómo andábamos antes? El 2:2 dice, en los cuales anduvisteis en otros tiempos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, éramos por naturaleza hijos de ira,
andábamos en nuestros delitos y pecados, ofendiendo a Dios y ofendiendo a otros constantemente. Pero ahora en el 2:10 dice que Dios preparó buenas obras para que anduviésemos en ellas, ¿verdad? Esas buenas obras no las producimos nosotros, sino Dios las provee. Dios provee las oportunidades, la capacidad para andar en ellas. Entonces, este contraste de cómo andábamos y cómo podemos andar ahora siendo de la familia de Cristo, en la familia de Dios, es un contraste diferente, pues es de la noche a la mañana. Es hurtaba, ya no hurtes, sino trabaja bien para que tengas que compartir. Ahora sí, comentarios, por favor. Civic. Sí, Rafa. Yo quisiera... Adelante, Manolo. Perdón. Resaltar ahí del versículo que leímos de 4:28, Efesios 4:28, que el que hurtaba no hurte más, sino trabaje. O sea, ese es algo que solamente en la vida, en el espíritu puede hacer, o sea, un cambio radical, ¿no? De robar a el motivo del trabajo, y esto es, así como yo creo, es una opinión que tengo, que el 99% de las parejas que se han casado se casan por motivos equivocados, o sea, sin conocimiento. También los que tenemos un trabajo, digo, es para el sustento, pero esta parte de tener para compartir con los que padecen necesidad no es algo que se considere, pues. No. Y vemos en los domingos, ¿no? En el contexto religioso, pues, cuando se dan las limosnas, ¿no? Un poquito, pues, sí es algo que solamente el Espíritu puede hacer el cambio de dar, de pensar en otros, ¿no? Eso, y también quería resaltar en el versículo que leímos de 1 Corintios 15:49, donde dice que hemos traído la imagen del terrenal, que es Adán, traemos también la imagen del celestial, eso que hemos hablado de la imagen que sabemos que es Jesucristo, es la única forma de que podemos relacionarnos con Dios. Mucha gente, antes que ignora esto, pues, piensa que se relaciona con Dios, o probablemente se relacione con un Dios con minúscula, ¿no? De que es su amuleto, su, no sé, pues algo Diosito, ¿no? O algo así, pues no hay un conocimiento de Dios. Pero cuando creemos y somos bautizados en Cristo, o sea, como dice la Escritura, ¿no? Entonces tenemos la imagen que es de Dios, o recibimos a Cristo y tenemos la imagen, y Dios ya no nos ve como nuestra naturaleza del primer Adán, sino justamente esa es la gracia, pues el cambio de posición que nos da, ¿no? Que ahora nos ve en Cristo, y es la única forma en que un ser perfecto, infinito, inmaculado puede relacionarse con algo imperfecto, pues es como un filtro, ¿no? Como que Dios no nos ve fallos, sino que nos ve a través de la imagen que es Jesucristo, que es el mismo, pues, y es así que es que somos aceptos en Él. Entonces nada más quería subrayar estas o comentar eso. Sí, gracias, Vic. De hecho, Adelante, yo iba muy por el mismo sentido del Vic, de cuando dice que dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Mucho surge la duda de cuál es la imagen de Dios y cuál es la imagen de Dios. Mucha gente me comenta muchas cosas, pero segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y esto se refuerza en Colosenses 1:15, donde dice, él, refiriéndose al Señor Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces,
creados a la imagen y semejanza de Dios. La imagen de Dios es Cristo, la cual se pierde con la caída. Y era Adán de 130 años y engendró un hijo de nombre Set, a su semejanza, conforme a su imagen. Perdimos a Cristo, tenemos la imagen de Adán. Y en el nuevo nacimiento recuperamos a la imagen de Dios. Tenemos a Cristo, ya no tenemos a Adán, ya somos nuevamente la imagen de Dios. La imagen de Dios es Cristo. Ahora sí, somos nuevamente, bueno, somos hechos por el nuevo nacimiento a la imagen y semejanza de Dios. Recuperamos a Cristo. Es complementando lo que decía Vic, pues, o sea, que nos es dado, esa es la gracia justamente, que nos es dado de tienes razón, cumplir, ¿no? perdón. Sí, pero la imagen no es la que somos trinos, no, o sea, es Cristo, es la imagen de Dios. Más para que quede, ya la semejanza podemos entrar en otro debate completamente distinto, pero la imagen de Dios es y que Cristo. no hay forma de relacionarse con Dios si no está la imagen. Sí, o sea, un ser perfecto no puede relacionarse con algo imperfecto y fracasado, pecador, pues, si no tiene la imagen, si no es cubierto por la imagen, pues. Amén, 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 amén. Por eso también Dios cubre de pieles a Adán y a Eva, ¿no? Los cubre de pieles, los tapa, los arropa de Cristo para poder relacionarse con ellos. Sí, está padre, pues, perdón. Era una pequeña introducción. Gracias, Vic. Papá. Sí. Adelante, Víctor. Gracias. Nada más como analizando un poquito el tema en lo que es Efesios 4:28, donde comentabas que si esta instrucción, por ejemplo, la de no, el que hurtaba no hurte más, sino que ahora trabaje, y no nomás trabaje, sino que el fruto de su trabajo ahora lo comparta. Y que tú comentabas que si esto se le dice a alguien no nacido de nuevo, primero no va a querer, y después, si llega a querer de pura casualidad, no va a poder o no va a saber cómo. Y aquí, quizás si no tenemos bien claro este tema del nuevo nacimiento y la razón por la cual, así como lo dice Efesios 2:8-9, que no fuimos, la salvación es por fe y no por obras, para que nadie se gloríe, más para buenas obras hemos sido hechos. Esto solo se entiende cuando tú verdaderamente has conocido a aquel por quien las cosas fueron hechas. Entonces, a veces puede confundirse mucha gente, sobre todo la gente que está como sumergida en temas de religiosidad, donde pueden decir, no, oye, pues si es gente buena, yo soy bueno, yo hago, yo esto, pero como no se conocen el enfoque correcto de decir que es para buenas obras y no porque por mis obras voy a hacer lo correcto y para agradar a Dios, etcétera, etcétera. Entonces aquí hay como un pequeño eslaboncito que si no se tiene bien entendido, y que esto solamente Dios nos los puede dar a entender. Dice también una parte de la Biblia que las cosas de la carne pues se disciernen por la carne, y las cosas del Espíritu pues solo a través del Espíritu Santo lo vamos a poder entender. Entonces yo veo aquí en este pasaje, en lo que es 4:28 de Efesios, como un resumen de lo que es en sí todo este nuevo, no el cambio como lo decías la semana pasada, sino esta nueva persona. O sea, el anterior quedó seguimos en la carne y todo, pero espiritualmente, verdaderamente, quienes hemos tenido esa fe en Cristo, somos nuevos, o sea, nada que ver con el anterior. Y aquí, durante la madurez espiritual que podemos ir teniendo, no nada más nos quedamos con que ya vamos a hacer cosas buenas, sino ahora entendemos, por ejemplo, este que robaba. Ahora, seguramente al principio obedecerá y va a decir, no, sí, es que robar está mal, entonces ya no debo robar. Y después va a entender que, no, tengo que compartir. Pero luego, a través del tiempo, vas madurando espiritualmente y te das cuenta que ni siquiera el dinero es tuyo. Hasta el dinero es de Dios, el tiempo es de Dios, la tierra que trabajas es de Dios. Y te das cuenta que no solo las cosas no son tuyas, sino que tú te conviertes o eres un mayordomo de las riquezas que pertenecen a Dios. Por lo tanto, ahora ni siquiera actúas porque crees que eres bueno, sino porque tienes una responsabilidad de saber que estás manejando lo que no es tuyo, sino que es de Dios, de que es dinero, que es tierra, que es todo,
Y ahora dice, Señor, pues esto es tuyo, lo pones en mis manos, nomás dime cómo quieres que lo haga y te gozas todavía más en ello. ¿Sí? Digo, no sé, a veces me emociona platicar de este tipo de cosas porque la gracia que dice el tocayo, o sea, ni siquiera es porque, ni siquiera ganas un peso porque te lo mereces. Claro, hay una parte de que el obrero es digno de su salario, etcétera. Pero esto de la gracia y del entendimiento va mucho más allá de un peso, 2 pesos, güey. ¿Sí? Ya. Era lo que quería comentar. Sí, correcto, muy bien, muchas gracias, Víctor. Y sí, yo creo que es un proceso de crecimiento en la gracia y de el Señor desarrolla en el creyente la imagen de Cristo, ¿verdad? Más Cristo y menos nosotros. Y este 4:28 ilustra muy bien esa parte. Ahorita estoy pensando en que regularmente vamos a la Biblia buscando como mandamientos o como instrucciones. A lo mejor es una tendencia como natural. A ver, quiero obedecer a Dios, quiero cambiar, a ver qué tengo que hacer, ¿no? Y vamos a la Biblia en búsqueda de instrucciones. Sin embargo, lo que Pablo hace aquí justamente en Efesios es no pone las instrucciones primero, ¿no? Sino pone la información de lo que somos primero. Esto es lo que eres en Cristo, esto es lo que te ha sucedido, esto es lo que tienes por gracia, y ahora 4, 5 y 6 es vive de acuerdo a lo que eres, ¿sí? Y es un andar de fe, es un andar de dependencia basado en lo que somos, creyendo en lo que somos y después por fe en lo que hacemos. Muy bien, podemos, si no hay otra duda o algún comentario. Una duda, ¿puedo hablar? Adelante, sí, por favor, Alberto. En base a lo que dijo Víctor Valdovinos y referente a la primera parte del día de hoy, estábamos hablando de que el hombre no se va a salvar por méritos propios. Pero en alguna parte de la escritura habla Dios de que pues, hay una mujer ahí en el templo que dio pues, una monedita nada más, pero era todo lo que tenía, y pues a lo mejor eso le bastó a ella para, creo yo, salvarse. Si por méritos propios, por obras buenas que hagamos, pues no nos vamos a salvar, entonces no entiendo cómo nos vamos a salvar aquí si trato de hacer cosas buenas y eso no es lo suficiente o no es lo que Dios está esperando. Entonces, pues, ¿cómo me voy a salvar? Y perdón que lo pregunte porque sé que ustedes están más estudiados y a lo mejor los voy a desviar de sus planes, pero sí me queda esa duda. No, está perfecto. La pregunta está perfecto. Mira, vamos a ver este libro de Romanos en el capítulo 2. Aquí en Romanos habíamos dicho que es una información sistemática, va construyendo un argumento sobre el otro, y lo que decíamos de Romanos 1 es la ira de Dios está sobre la persona sobre la injusticia de los hombres. Dice, el ser humano tiene por naturaleza un corazón entenebrecido, una mente reprobada, y dice lo que leímos, estando atestado de murmuradores, detractores, sin justicia, fornicación, perversidad. Eso es lo que naturalmente hay en el corazón del hombre. Eso lo dice el capítulo 1. Y luego en el capítulo 2, el argumento es, este hombre o esta persona puede ser salvo. Y miren, por ejemplo, Romanos 2, voy a leer en el versículo 5, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo
ira para el día de la ira y da la revelación del justo juicio de Dios. Ahí habla un juicio justo, ¿verdad? Y ese juicio justo, el versículo 6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Es lo que estás comentando, ¿verdad? Si Dios es justo, ok, lo justo es, te voy a pagar de acuerdo a lo que hagas, ¿verdad? Y aquí vienen las dos opciones. El versículo 7 dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Ahí está el primer premio, por decir, ¿no? O la primera opción. Dios es justo, está dispuesto a pagar conforme a sus obras. La primera opción es, te voy a dar vida eterna si perseveras en hacer bien y buscas gloria, honra e inmortalidad. Y la segunda opción, el versículo 8 dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Y en el 10 repite lo del primer premio, dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. ¿Sí? Ese es el juez justo, ¿verdad? Te voy a dar vida eterna si haces lo bueno, pero hay enojo e ira si haces lo malo. El problema es de que el ser humano no tenemos la capacidad para hacer el suficiente bien o lo suficiente bueno para ser aceptados por Dios. Nos quedamos muy cortos. Ahí en Romanos 3, en el versículo 23, dice 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en el 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. En el 12, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El problema de esta situación es de que Dios está dispuesto a dar vida eterna al que haga el bien, pero resulta que nuestra condición nos impide hacer el suficiente bien. A lo mejor uno puede pensar, bueno, sí puedo tener cierta conducta y hacer ciertas cosas buenas, pues respetar a mi esposa, no ser infiel, tratar de educar bien a mis hijos, enseñarles que hagan lo correcto. De hecho, puede haber personas que digan, yo no robo, pues una de las cosas que hago es no robar, como un principio propio, pues, o no digo mentiras, y se le conoce como una persona que habla regularmente verdad. Sin embargo, todo el bueno que podamos hacer, o lo bueno que podamos hacer, no nos alcanza para llegar a la estatura de la demanda de Dios. Y resulta que si violamos un mandamiento, ya violamos toda la ley de Dios. ¿Sí? Dios dio a Israel 10 mandamientos. Desde quién es Dios, no tener a Dios, un Dios ajeno, hasta la codicia, que es el último. Si alguien codicia a la mujer de su prójimo, la casa de su prójimo, la bestia de su prójimo, ya quebrantó la ley. Entonces la pregunta sería, si yo pienso que soy bueno y he quebrantado un solo mandamiento, ya rompí toda la ley y estoy inhabilitado para alcanzar la vida eterna. Aunque haga algunas otras cosas buenas o muchas cosas buenas que estén en mi alcance o a mi capacidad, no me alcanzan para estar delante de un Dios santo. Y entonces ese premio de la vida eterna queda, ¿cómo se dice? Desierto. No hay quien lo alcance. Y por esa razón, por la misericordia de Dios y por su gracia, Él provee a Jesucristo para que Él sea el pago
¿sí? Que nos justifique, es lo que dice Romanos 3, 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación o pago por medio de la fe en su sangre. En él, Alberto, es que en Jesucristo es que somos aceptados, no por lo que nosotros podamos hacer, porque no nos alcanza. Y Dios lo sabe y por eso ha provisto a Jesucristo. Si por nuestras propias obras pudiéramos salvarnos, si el balance fuera positivo y pudiéramos salvarnos, entonces la muerte de Cristo es irrelevante. La muerte y la resurrección de Jesucristo no es irrelevante, no tiene caso que haya venido y muerto, porque yo puedo salvarme a mí mismo. Espero que haya quedado algo claro, Alberto, el comentario, pero es buena pregunta, es muy importante esa pregunta que haces. Sí, quedó un poquito más claro, pero ya iré entendiendo más. Muchísimas gracias. Ahí está, gracias Alberto. Ahí está. Chava, ¿quieres comentar algo, por favor? Sí, gracias, Rafa. En cierta manera también, no sé si responda a la pregunta de Alberto. Yo lo veo, o sea, digámoslo, vamos a verlo un poco más, no tan metafórico, digamos, y tal vez es como un spoiler granote de esto, pero a mí me gusta mucho verlo como la metáfora del hijo pródigo, en donde nos peleamos con nuestro padre, ¿sí? Nos peleamos con nuestro padre. El viejo hombre es un hombre peleado con su propio padre, con su creador, y no cree en él, ¿sí? Es como si tu hijo se pelea contigo y no, tú le quieres decir, obviamente nuestro padre Dios es perfecto. No es el padre carnal también que tenemos aquí en la tierra, pero que también es otro hombre más, sino estamos estamos peleados con él, en el viejo hombre estamos peleados con él, dejamos de creerle y nos alejamos de él, y no podemos conectar con él, pues nunca vamos a ganar nunca vamos a ganar nada, a lo mejor haciendo obras peleados con él al mismo tiempo, porque estamos negando el amor que nos creó, y eventualmente, gracias a Cristo, o sea, por gracia de Cristo, y al fin y al cabo por gracia de Dios, nacemos de nuevo. Quiere decir que volteamos a verlo y nos damos cuenta de lo equivocado que estamos, y nos reconciliamos, pues. El nuevo hombre está reconciliado con Dios, y eso es lo que Dios quiere para nosotros, que como un buen padre, no importa, nos equivocamos, hacemos malas obras, seguimos pecando, pero estamos intentando, porque estamos entendiéndolo, y nuestro corazón está volteado hacia él, y gracias a eso, pues, es que, pues, tenemos esa gracia y que tenemos esa conexión. Ese nuevo hombre es el que está, pues, no peleado con su padre, que está creyendo en él, y por lo tanto todo nuestro esfuerzo y nuestra intención siempre es, pues, crecer, conocerlo, seguir su camino. Y por eso dice, por fe es que es que somos ese nuevo hombre, no por obras, sino por creer en nuestro Padre de nuevo. Ese es mi comentario. Gracias. Exacto, justamente el asunto es por fe, Chava, que apropiarnos de lo que ya el Señor hizo por nosotros, y lo que Jesucristo hace por nosotros es que Él pagó todos nuestros pecados, no solamente los pasados,
sino también el asunto de los pecados delante de Dios ya está resuelto. Es decir, ya no tenemos nosotros que pagar por nuestros pecados. En Jesucristo tenemos ese perdón que es parte de esa gracia que comentas. Bueno, creo que se acabó el tiempo, pero muy Rafa, buenos comentarios. ¿puedo Muchas comentar gracias. algo súper rápido? Sí, Juanjo, adelante. Gracias. Nada más comentarle algo a Alberto, que puso el ejemplo de la viuda y que puede ser ese ejemplo de la viuda raíz de confusión. El ejemplo de la viuda va más enfocado a que muchas veces alguien da lo que le sobra y tiene menos valor, aunque dé más, tiene menos valor de que alguien que da con esfuerzo y que lo puede dar todo, pero todo aunque sea menos económicamente, ¿no? En cuantía. Pero la viuda no quiere decir que con eso que dio todo, esas 2 monedas, que era todo lo que tenía, con eso no ganó su salvación, pues, porque la salvación solamente venía a través de Jesucristo, o viene a través de Jesucristo, ¿no? Entonces puede ser ahí como raíz de confusión de que muchas veces dándolo todo, aunque nos demos todos como persona o todos nuestros bienes, no somos partícipes de la salvación porque esta solamente viene a través de Jesucristo, ¿no? Habría que ver correcto. el contexto de las cosas, ¿verdad? Porque quizás este pasaje de la viuda no se esté enfocando en salvación. A lo mejor es una enseñanza que era precisamente a los fariseos o a los judíos y demás. A lo mejor la enseñanza era para otra cosa. Pero es bien interesante analizar pasaje por pasaje, como el que decías el otro día, Alberto, de tú y tu casa serán salvos, etcétera. Es bien interesante. Hay pasajes que pueden, como dice Juanjo, ser causantes de confusión si lo sacamos de contexto o si no analizamos a profundidad, pero sí es interesantísimo lo que dices, porque va reforzando una serie de cosas y además nos puede ir aclarando ciertas cosas. Y ahora sí que el Espíritu Santo es quien nos va dando discernimiento, ¿no? Y hay que orar por esta sabiduría que el Espíritu Santo nos da. Y de veras, cuando hay un entendimiento así en la palabra, se abre completamente, es como si te quitan una cobija de adelante y se empiezan a ver las cosas, pero es interesante todo este tipo de preguntas porque, como bien decía Juan, pues pueden crear alguna confusión y nos puede enfocar en cosas que a lo mejor ni siquiera es lo que se está buscando, ¿verdad? En la explicación de la palabra, en ese pasaje. Perdón, hermanos, Sí, así súper yo rápido. creo que Perdón, pastor. En el pasaje donde pasa esto, dice la ofrenda de la viuda. Vean lo que dice el capítulo 41 de Marcos 12, 41, es rápido. Estando Jesús sentando delante del arca de la ofrenda. Esto lo dice Jesús porque estaba sentado delante del arca de la ofrenda. Miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a los discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. La viuda echó con fe. Claro. Pero está frente al arca, por eso menciona eso, ¿no? Correcto. sí fue un acto de fe. ¿Quieres terminar, Víctor, con una oración, por favor? Sí, pero vamos a terminar.